Amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de hoy referente pues a esta carta, a esta epístola que Pablo envió a Timoteo, a este pastor joven que está pastoreando en la iglesia de Éfeso. Y estoy extrayendo, no sé si esa es la palabra, ciertas porciones bíblicas de esta epístola, porque estas dos epístolas o tres epístolas de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta a Tito son conocidas como epístolas o cartas pastorales. Pero cuando uno se pone a examinar estas cartas, estos libros, si es bueno para el pastor, si es bueno para un pastor, es bueno para todos. Así que esto es lo que estoy tratando de comunicar y meditar en la palabra y ver de lo que este mensaje, estas cartas traen, son tan importantes para cada uno de nosotros, no solamente a nivel de pastores, pero a cada uno de nosotros, porque todos hemos sido llamados a este ministerio, a este reino. Todos somos hijos de Dios, todos somos ministros de reconciliación. Entonces, en esta oportunidad vamos a meditar en el título que ya usted lo debe conocer porque está puesto ya en los chats: un buen soldado de Jesucristo. Así que vayamos a nuestras Biblias y en la segunda epístola a Timoteo, vamos a empezar en el capítulo 2 y vamos a leer hasta el versículo 7. Y luego vamos a regresar y meditar en cada uno de esos versículos. También quiero decir, mis hermanos, de que ya en el pasado he traído meditaciones, creo que tengo como dos prédicas más acerca de estos versículos. Así que veo pues de que son importantes y obviamente no van a ser la repetición de lo que dije anteriormente. Siempre hay algo nuevo. Ninguna prédica, a pesar de que puede ser del mismo versículo, puede ser la misma. Así que siempre el Señor nos trae cosa nueva y nos inspira para traer su palabra. Bueno, empezamos en el versículo 1, capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por el entendimiento que recibimos, que tenemos por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento y darnos profundidad en el conocimiento de tu palabra. Entendemos, Señor, este pasaje, entendemos la analogía y el ejemplo que trae Pablo. Señor, y tú nos das el entendimiento para poder aplicarla a nuestras vidas y poder hacer de este caminar, Señor, una realidad. En realidad es nuestra realidad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El versículo 1 dice Pablo: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En mi Biblia, en la Reina Valera, 1960, esta porción bíblica lo ha titulado Un buen soldado de Jesucristo. Y este pues es el título que le he dado a la prédica de hoy.
Y lo que quiero decir, mis hermanos, es de que cuando leemos estas porciones, a veces uno se pone a pensar y ver las cosas que dice aquí y lo que vamos a meditar. Y algunos de ustedes se podría pensar y decir, me falta tanto, y tengo tanto por recorrer, me falta aprender tanto, o sea, es como si fuera una posición de que no, difícil de alcanzarla. Entonces, lo que yo quiero impartir y exhortar a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, así como el título de esta prédica dice, un buen soldado de Jesucristo. Y yo le quiero decir esto sin ningún impedimento. Estoy predicando y estoy hablando a buenos soldados de Jesucristo. Ahora usted que me escucha. Ahora usted que está escuchando personalmente, el que va a escuchar más adelante por medio del YouTube, de la grabación, usted que me está escuchando, yo puedo ver en usted a un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted ha recibido por medio de la obra de nuestro Señor Jesús todo lo que usted necesita para ser un buen soldado. Porque esa calidad de soldado que es usted está ya en usted, está en su naturaleza, en su identidad. Lo importante es de que sepamos es de que ahora necesitamos vivirla, esa gracia o esa unción o esa característica de buen soldado que somos de Jesucristo. Porque si no se convertiría en algo de que tenemos que crecer al respecto, cuando el Señor ya nos ha dado todo en su obra. Entonces, cuando Pablo dice acá en el primer versículo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, y esto es la firma de Pablo, que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? No es que es de acuerdo a tu esfuerzo, así como dice en esa primera línea. No es de acuerdo a mi esfuerzo, sino de acuerdo a lo que Él ha hecho. No es de acuerdo a mis obras, sino de acuerdo a la obra que Él ha hecho. Entonces, nuestra posición, cuando dice esta palabra, esfuérzate, lo podemos también traducir como sé fuerte. Sé fuerte en la gracia, fortalécete en la gracia. Esto es lo que dice la versión nueva internacional. Fortalécete en la gracia. También lo podemos interpretar como de la siguiente forma. Mantente firme en la gracia. No permitas que las adversidades cambien tu forma de pensar y tu forma de vivir que tú ahora conoces por ser un hijo de Dios. Entonces, aquí Pablo exhorta a Timoteo, porque él sabe, como lo hemos venido estudiando esto, la importancia de su posición en el pastorado en esta iglesia en Éfeso. Entonces Pablo le encarece, le anima, le exhorta a Timoteo, le dice, esfuérzate, pero no necesario en el sentido de que tiene que, porque la gracia no puede ser, ¿cómo se llama? Uno no se puede esforzar en la gracia. Pero lo que quiere dar a entender aquí la Reina Valera es de que no podemos esforzarnos en la gracia porque la gracia es algo que lo recibimos por gracia. ¿Me entiende? No podemos esforzarnos en algo que recibimos. Entonces lo que se está refiriendo Pablo es de que dice, esfuérzate en el sentido de que dice, mantente firme. Fortalécete en quién eres tú ahora por lo que Jesús ha hecho. Fortalécete en la gracia, mantente firme en la gracia que es en
Cristo Jesús. Entonces, esto es lo... Ahora, miren, en Timoteo, en este mismo libro, en el capítulo 4, ahí en ese mismo libro donde estamos, en los versículos 9 y 10, mire lo que dice Pablo. Procura venir pronto a mí, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, él se está refiriendo acá simplemente de Demas o Dimas, me ha desamparado, pero luego habla también de Crescente, que fue a Galacia, y Tito, que fue a Dalmacia. Él no se está refiriendo de que estos otros dos hermanos se han ido al mundo, no, simplemente de que Dimas me ha desamparado amando este mundo. Vemos aquí el ejemplo, porque Pablo está encareciendo a Timoteo de que él se mantenga firme en la gracia. También podemos asociar y podemos decir, cuando hablamos de gracia en este contexto, también podemos decir fe. Mantente firme en la fe. ¿Por qué? Porque es por fe que creemos que hemos recibido esta gracia. Y también cuando leemos en el versículo 15 del capítulo 1 de este mismo libro, y es por ello de que Pablo encarece a Timoteo de exhortarle de que se mantenga firme. Dice en el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Aquí vemos hermanos que han escuchado la palabra de Dios y han estado con Pablo, han escuchado la revelación que él ha recibido de Jesucristo, y entonces ahora estos hermanos abandonan a Pablo. Y dice que estos hermanos que están en Asia, vemos, amados hermanos, de que esto obviamente no es nuevo para uno, porque nosotros conocemos de la palabra de Dios, conocemos de que muchos hermanos han estado en los caminos de Dios. Muchos hijos de Dios han venido a conocer esta palabra, inclusive han podido gustar de la palabra buena que dice en Hebreos capítulo 6. Y vemos, mis hermanos, de que no todos han permanecido en la gracia, no todos han permanecido en la fe, por uno y otro motivo, y una u otra razón. Sean adversidades fuertes que han venido en su vida, sea cual fuere la razón, pues ahora ya no los vemos en los caminos de Dios. No se congregan, no van a los estudios, no comparten, no del Señor a otras personas. O sea, vemos pues de lo que ellos conocían, el mundo, las cosas, las adversidades, los problemas, pues los han apartado de esta gracia y los han llevado afuera de los caminos de Dios. Y entonces esta advertencia es para Timoteo por parte del apóstol Pablo. Y cuando nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, es lo mismo, mis hermanos. Y es por ello de que Pablo aquí asocia más adelante el caminar de un hijo de Dios, de una hija de Dios, como un soldado de Jesucristo. Porque el soldado tiene una misión, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, un soldado está llamado por Dios para que forme parte de este ejército, del ejército del reino de Dios. Entonces, como soldados, vamos a tener adversidades, vamos a tener un enemigo, vamos a tener situaciones en nuestras vidas que van a venir en contra de uno.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes en la gracia. ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido en la gracia. O sea que no es de Dios de que si es que algún día nos apartamos de los caminos de Dios, no es que Dios falló, es que nosotros no nos mantuvimos firmes. Ahora si meditamos, miren, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, hay otro pasaje interesante ahí también. Empezando el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí Pedro habla dice, de creced en la gracia. ¿Cómo podemos interpretar esto? En relación a lo que está hablando Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, estar firmes, fortalécete, mantente firme en la gracia. Pero luego aquí Pedro le está dando a entender de que creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La interpretación es lo mismo, mis hermanos, porque podemos decir, bueno, ahora necesito crecer en la gracia. No necesitamos crecer en la gracia, porque la gracia lo recibimos nosotros de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Creador, por medio de su Hijo, por medio de la obra. Es algo que es completa y perfecta, ya hecha en lo que Él ha hecho, y simplemente nosotros recibimos esa gracia. Lo que sí tenemos que crecer es en el conocimiento de esa gracia, cómo lo podemos interpretar y cómo lo podemos recibir. No se está refiriendo que tenemos que crecer, porque si tenemos que crecer en la gracia, dejaría de ser gracia, se convertiría en una recompensa. Porque si estamos pensando de que vamos a crecer en la gracia, de que cada día nos vamos a portar mejor y vamos a caminar mejor como hijos de Dios, entonces ya no se convierte en gracia, sino se convierte en una recompensa. Y no hay nada malo con recompensa, porque en el capítulo 6 de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, el autor dice de que sin fe es imposible agradar a Dios, y todos aquellos que se acercan crean que Él es, porque Él es galardonador, o que recompensa a aquellos que diligentemente lo buscan. Eso no es realmente crecer en la gracia, eso es crecer en la comunión de esta relación que tenemos ahora en Cristo Jesús. Pero Pedro se está refiriendo de crecer en la gracia en relación a lo que está diciendo anteriormente, porque está hablando Pedro en este capítulo 3 de segunda de Pedro, está hablando acerca de los últimos días. Está hablando acerca del nuevo cielo y de la nueva tierra. Está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, del templo del antiguo pacto. Entonces, en relación a esto, estos cristianos que están todavía viviendo, porque el antiguo pacto está vigente en este momento, les está diciendo a estos hermanos, creced en la gracia, porque ahora esta gracia lo tenemos por medio de Jesucristo. No es una obra que tenemos que hacer como vivir en el antiguo pacto. Ahora es una gracia que lo recibimos en Cristo Jesús. Entonces, si regresamos a nuestro texto, mis hermanos, en segunda de Timoteo, regresemos nuevamente ahí y continuemos estudiando estos versículos de un buen soldado de Jesucristo. O sea, primeramente, ¿cuál es
el primero, yo he puesto aquí en mi estudio, en las notas que tengo, las cualidades de un buen soldado. Y acuérdense, estoy hablando a buenos soldados acá. Estoy hablando a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo. Acuérdense que todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Yo estoy viendo buenos soldados en este momento. ¿Y cuál es las cualidades de un buen soldado? Número uno, podría decir, número uno es inmovible en la gracia. Inmovible en la gracia. Y eso es lo que Pablo le encarece a Timoteo. Y eso es lo que les estoy encareciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos, porque todos lo hemos recibido por gracia y nosotros lo creemos por medio de la fe, y que no exista nada, mis hermanos, que nos haga desistir de este llamado, sea cual fuere la adversidad y las situaciones que vengan enfrente nuestro. Porque vamos a ver, más adelante viene otro punto más interesante, no me quiero adelantar. Otro pasaje que habla también de la gracia, hay muchos pasajes que hablan acerca de la gracia, que también está en Romanos 5. Romanos 5, 17, lo voy a leer rápido. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, estoy hablando de Adán, la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida, en esta vida, ¿okay? No en la vida después de esta vida. Dice en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No hay otra evidencia más clara de lo que Cristo ha hecho por medio de su obra para que nosotros podamos vivir en esta vida, mis hermanos, en esta vida. No necesariamente cuando estemos, después que hemos muerto, después de que este cuerpo ha perecido. No, está hablando acerca de esta nueva vida que tenemos ahora, desde ya en Cristo. Y que hemos recibido abundancia de la gracia y el don de la justicia para que podamos manifestar aquí en esta vida lo que realmente nuestro Señor Jesucristo manifestó cuando Él estuvo en esta tierra en ese tiempo, hace 2000 años atrás. O sea, primera cualidad, cualidad es, no sé si está bien esa palabra porque es quality en inglés. Las cualidades de un buen soldado primeramente es inmovible en la gracia. Mis hermanos, yo les pido que no haya nada en su vida que a usted le haga mover de esa gracia que usted ha recibido en Cristo Jesús. Todo lo tenemos de Él. No, mire, 44 años como matrimonio. Nosotros con mi esposa, a los 8 años casi nos separamos. No conocíamos a Dios. Pero desde el 85 hasta el día de hoy, el Señor cambió nuestros corazones, transformó nuestras vidas, nos dio a entender su palabra. Y desde ese momento, mis hermanos, no miramos atrás. Y para nosotros no todo ha sido color de rosas. Han habido situaciones difíciles en nuestras vidas. Gracias a Dios, nuestra relación como matrimonio ha sido fuerte. ¿Por qué? Porque ambos nos hemos aferrado de estas promesas y de esta revelación de la palabra de Dios. Pero sí han habido adversidades alrededor nuestro. O sea, nosotros no lo hemos tenido fácil. En situaciones de la congregación, con hermanos, con nuestras familias, con nuestros hijos, hemos pasado innumerables cosas, mis hermanos. Pero y la única forma que vemos la obra de Dios ser hecho una realidad de lo que Él dice en su palabra es por medio de esto que nos mantenemos firmes y no
vacilamos en relación a lo que hemos recibido por gracia. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, va a requerir de este soldado que esté firme en esa gracia que ha recibido. Y usted, mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a este reino de Dios, a este ejército de nuestro Señor Jesucristo. Y para ver la gloria de Dios, vamos a tener que mantenernos firmes en esto, sea cual fuere la adversidad que venga en contra nuestra. Ok, lo quiero dejar ahí ese punto. Fortalécete en la gracia. Mantente firme en la gracia. Segunda calidad o cualidad de un buen soldado es fidelidad e idóneo. Dice en el versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto es importante, ¿ok? Aquí Pablo dice, él no dice que sean idóneos para enseñar. No, dice el que sea fiel. Idóneos para enseñar a otros. No al revés. ¿Por qué? Porque fidelidad es el carácter de Dios impartida en nosotros. Y ser idóneo es el conocimiento o capacitado para enseñar, es otra descripción. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, dice, encomienda a otros, encarga a otros también, fieles, primeramente fieles. Fidelidad es lo más importante, porque la fidelidad refleja el carácter de la persona. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo por haber nacido de nuevo y por lo que estamos en Él. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que debe primar en nuestro caminar, de ser fieles, porque nuestro Señor, nuestro Dios, Él es fiel. Fiel hasta el último, aunque la palabra dice, aunque nosotros podamos ser infieles, Él permanece fiel. Él fue siempre fiel con su pueblo de Israel y ha sido siempre fiel ahora con su pueblo, la nueva Israel, la nueva Jerusalén, que es la iglesia de Cristo el día de hoy. Y esto es lo que debe caracterizar a este soldado, de que primeramente sea fiel y luego dice capaz e idóneo y capaz de enseñar a otros. Porque si lo ponemos del otro lado, hay muchos hombres y mujeres en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, que tienen mucha carisma. Y ministerios están construidos en base a esta carisma que ellos tienen, pero no hay carácter. O sea, son idóneos, son muy buenos para enseñar, son muy bien hábiles para enseñar, pero no está el carácter que debe tener esta persona, este hijo o esta hija de Dios para edificar, para ser un buen soldado, porque cuando vienen adversidades en la vida, en su diario caminar, el carisma no los va a mantener firmes. Es el carácter que nos va a mantener firmes, porque estamos viviendo ahora en esta revelación de que quiénes somos en Cristo. Y es por ello de que Pablo encarece a Timoteo de que no se fije necesariamente en aquellos que son buenos para enseñar, pero primeramente le dice que sean fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Dios. Fieles a su obra, fieles a ese llamado que ellos tienen. Porque cuando ellos son fieles, entonces se puede construir sobre ese carácter de esa persona, de ese hermano o de esa hermana. Usted puede construir y puede confiar de que va a estar firme a lo que ha sido delegado. Mire, nuevamente en segunda de Pedro, he podido yo entender, a medida que medito en la palabra de Dios,
ingredientes que caracterizan el carácter de un hijo y una hija de Dios. Y les voy a decir, nosotros, estas características ya están arraigadas en nuestra identidad. Porque acordémonos, siempre les voy a hacer acordar de esto, de que somos nuevas criaturas en Cristo. Y por el hecho de ser nuevas criaturas, tenemos esto que estamos en Cristo Jesús, y ahora tenemos pues el carácter de nuestro Señor en nuestro espíritu. Y nosotros ahora necesitamos conocerlo para poder manifestar quién realmente nosotros somos en Cristo. Dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, empezando el versículo 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, esa es la primera cualidad, ingrediente, a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Mire, anoche estaba meditando y leyendo esto. Es interesante cómo el Señor pues ministra a uno. Y cuando estaba meditando en esto, lo que pude ver al inicio de estos ingredientes o estas características del carácter de un hijo de Dios, están al comienzo, está fe, y al final está amor. Entonces, y lo que está en el medio, y yo lo he llamado la hamburguesa de un cristiano. Estas son las características de un cristiano, de que primero está la fe, ¿ok? Primero está en realidad lo que está al final es lo que está abajo, o sea, amor. Cuando usted hace un sándwich o hace una hamburguesa, esto es usted. Usted primero está fundado en amor. Su identidad usted es amor en Cristo. Luego pone encima afecto fraternal. Estamos yendo de atrás para adelante. Afecto fraternal. Luego piedad. Luego paciencia. Luego dominio propio. Luego conocimiento. Y encima virtud. Y usted lo tapa con fe. Y esto se convierte pues en las características de un hijo y una hija de Dios. El carácter de un hijo y una hija de Dios. La hamburguesa cristiana. O sea, repito nuevamente, amor, afecto fraternal, piedad, paciencia o perseverancia. Perseverancia es más aplicable porque en inglés lo dice perseverancia. Luego, dominio propio, conocimiento, virtud y fe. Miren, todos estas características o ingredientes, si lo podemos llamar, del carácter de un hijo de Dios, ya lo tenemos en nosotros y lo hemos recibido todo por gracia. Y es por ello de que Pablo le dice a Timoteo, dice, encarga a otros primero que sean esto, que ellos sepan que sean esto, y luego que sean capaces de poder enseñar, o luego que sean idóneos para enseñar. Porque el arte o el don de enseñar se puede aprender, pero este carácter uno lo recibe por gracia y por revelación de la palabra, y entonces lo empieza a poner en práctica. Porque me hace acordar de que, por ejemplo, una de las iglesias más grandes que hay en el mundo es la iglesia coreana del pastor Yonggi Cho. Y en este país, pues, esta iglesia ha sido una de las más grandes que ha avanzado, ha crecido a tal magnitud de que por los grupos que el pastor ha guiado, mayormente dirigidos por mujeres, las mujeres bien consagradas y
obedientes a la palabra de Dios, obedientes a la dirección y la visión de la iglesia. Entonces, esta iglesia ha crecido. Entonces le preguntaron al pastor, ¿y por qué no utilizan hombres para que estén en estos grupos? Y ese ha sido el éxito de esta congregación. Es por medio de los grupos, de las células, esta iglesia ha crecido a tal magnitud. Entonces al pastor le preguntan, ¿y por qué no pides a hombres que empiecen estas células para que puedas avanzar? No, le dice, hay muchos hombres con mucho carisma y saben enseñar, pero no tienen carácter. No tienen carácter porque no podemos fundar nada porque están pensando, tendrán las cualidades para enseñar, pero no se pueden confiar porque se van y quieren dividir la iglesia. Pero parece que las mujeres han entendido más claro en esta área y ellos pues han sido el medio por el cual estas congregaciones han avanzado y han crecido a tal magnitud. Ahora, con esto no quiere decir que los hombres están en esa posición. No, yo sé de que hay hombres y mujeres en la misma posición, pero lo que quiero enfatizar es esto, mis hermanos, de que es carácter, es fidelidad, es nuestra consagración y quienes realmente somos en Cristo, que podemos realmente mantenernos firmes en esta vida, en esta posición como soldados de Cristo. Luego, regresemos a nuestro texto nuevamente. En el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La tercera característica o cualidad de un buen soldado es perseverancia. Se pueden dar cuenta de que todo tiene que ver con este mismo llamado. Si no hay perseverancia, entonces todo queda a medio hacer. No puede haber confianza, no podemos ver esta visión cumplida si es que no hay perseverancia y no hay carácter y no hay esa gracia que lo hemos visto y de ser inmovibles. Todo tiene que ver con esto. Entonces, porque no ponemos perseverancia, entonces no podemos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Necesitamos perseverar. Un soldado tiene que perseverar, mantenerse firme en lo que ha creído, mantenerse firme en lo que ha aprendido de la palabra del Señor. Y no simplemente estamos viviendo en esta vida, estamos probando algo por acá y si decimos, no, esto no funciona, mejor pruebo algo acá y dice, no, parece que no sirve, no funciona. Y luego estamos por acá, estamos en otro lugar, estamos como esa hummingbird o esta picaflor, como le llama esta flor, este pajarito que anda por diferentes lugares picando por acá, pero no están fijos en un solo lugar. Entonces necesitamos, mis hermanos, perseverancia. Cuando hemos recibido esta revelación, cuando hemos entendido esta palabra de Dios, y muchos hermanos tal vez no pueden ver la realidad o lo que Dios está hablando en su palabra, no lo ven realizados, entonces dicen, no, esto no funciona. Aquí se necesita algo más. Pues hemos tenido hermanos que han escuchado la palabra, pero porque no han visto esta realidad de la palabra de Dios realizarse en su vida, han desistido y dicen, no, esto no es cierto. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Ha faltado carácter. Ha faltado esa gracia que no han permanecido, no se han mantenido firmes en esa gracia y por lo tanto no han perseverado y por lo tanto no han visto la gloria de Dios manifestarse en su vida. Yo sé, mis hermanos, de que cuando estamos enseñando esta revelación de la palabra, vienen situaciones. Y vienen cuestiones en nuestra mente y preguntas, y muchos de ellos son dardos del enemigo, de que dicen, no, mira, esto no sirve, no funciona, no es. Y estamos buscando por otro lugar a ver si de repente aquella respuesta o aquella congregación o pastor o maestro está enseñando algo mejor.
y estamos yendo por diferentes lugares y nuestra vida está no siendo fundada, estamos en el aire, no estamos establecidos, no hay perseverancia y por lo tanto no podemos ver la gloria de Dios. Yo le quiero decir, mis hermanos, como dije anteriormente, nosotros estamos ministrando a más de 35 años en el ministerio, como hijos de Dios y en el ministerio. Y hemos estado envueltos en muchas cosas en el cuerpo de Cristo. En el pastorado, como parte de la congregación, hemos pasado por divisiones en congregaciones. Hemos estado cuando la iglesia se divide por el medio y hemos estado ahí en esas situaciones como tales, personales, familiares. Y yo le voy a decir, había innumerables situaciones que han venido y nos hemos mantenido firmes. Y lo lindo de todo, mis hermanos, es que cuando nos mantenemos firmes, el Señor revela estos tesoros, porque lo que estamos predicando en estos últimos 8 o 9 años ya, en la nueva vida en Cristo, nosotros no lo conocíamos cuando estábamos pastoreando en los 90. Imagínense si nosotros hubiésemos desistido en aquel tiempo de renunciar a todo y decir de que no funciona, no hubiésemos podido llegar a conocer este tesoro de la palabra de Dios. Y no lo hubiésemos podido conocer a ustedes, mis hermanos. Y a todas las personas que están conectadas y todas las personas que están recibiendo estas enseñanzas. No lo hubiésemos podido ver, no hubiésemos podido recibir y conocer y vivirla. Entonces requiere, mis hermanos, de nuestra vida, es consagración. Usted recibe, especialmente aquellos hermanos que conocen la palabra, se dan cuenta de que hay algo en esto. Igual nosotros cuando no conocíamos esta revelación, esto complementa lo que antes no conocía. Y esto me mantiene firme, me mantiene aún mucho más firme, porque he llegado a entender el verdadero significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a esa revelación, cuando llegamos a entender ese mensaje, esa palabra, esa unción que llega en mi espíritu, me mantengo firme. Y no hay otra forma de ver esta vida, o mejor dicho, no hay otra forma de vivir esta palabra, sino a través de lo que he conocido ahora por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y yo le pido a usted, mi hermano, mi hermana, usted tal vez, para algunos de ustedes, tal vez no he llegado a conocer de profundidad lo que venimos enseñando acá. Para muchos hermanos, sí, usted ya conoce lo que venimos enseñando. Tal vez no todas las cosas están saliendo el 100%, pero si usted mismo va a dar testimonio de que su vida hoy, a comparación cuando recién entró a escuchar estas enseñanzas, ha cambiado para mejor. Usted ha llegado a conocer más de la palabra. Su vida ha sido transformada. Su carácter ha sido fortalecido ahora en la palabra y quién es usted en Cristo. Usted se ha convertido en una hija, un hijo de Dios que anda en fe y en esa gracia y en ese poder y autoridad. Yo le voy a decir de que esto es cierto. Y usted, sigámonos manteniéndonos firmes, porque dentro del cuerpo de Cristo hay una infinidad de hermanos que están en la posición que estábamos nosotros antes. Y vivíamos fluctuantes, como dice Santiago, como olas del mar. Y que el enemigo los tenía para un lado y para el otro lado. No había estabilidad, no había firmeza, no había carácter, no había esa decisión, no había esa consagración, no había esa comunión y el fruto que hay en la vida de uno por medio de esta obra que el Señor ha hecho. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, hablando de perseverancia, en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos
a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Un momentito ahí de detenerme, donde dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. No pensemos nuevamente, hermanos, es de que tenemos que crecer en la fe. No, ya todos hemos recibido toda la fe necesaria para poder vivir en esta vida. ¿A qué se refiere que vuestra fe va creciendo? Simplemente de que es vuestra fe que usted va poniéndolo en práctica, lo que ya ha recibido. Porque esta fe que lo recibimos es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la fe de Jesucristo. Entonces, ¿cómo crecemos en la fe? No crecemos en lo que realmente es, sino crecemos en su aplicación en nuestro diario vivir. Escuché un ejemplo poco tiempo atrás de un hermano, un pastor que decía, la fe es igual como toda persona que nace con todos los músculos en el cuerpo. Toda persona que ha nacido nace con todos los músculos en su cuerpo. Pero depende en cada individuo, estas personas desarrollan ciertos músculos más que otros. Entonces será por el ejercicio que hacen, la práctica que hacen, la clase de vida que llevan. Algunos músculos crecen más fuertes que otros, pero todos tenemos la misma cantidad y la misma cantidad de músculos. Algunos músculos son más fuertes que otros. Por ejemplo, en el caso mío, siempre he sido mis brazos, mis hombros, de mi cintura para arriba ha sido la parte más fuerte, mi espalda ha sido la parte más fuerte de mi cuerpo. O sea, siempre ha estado, he sido fuerte desde arriba. Desde mi cintura para abajo no he desarrollado tanto como debería ser. O sea, hay ciertas partes de mi cuerpo que son más fuertes que otras. Esto es lo mismo. Nosotros hemos recibido toda la fe de Jesucristo. Algunos hermanos desarrollan su fe en ciertas áreas más que en otras. Entonces, pero la fe es la misma. Todos tenemos la misma fe. Y es por ello que Pablo aquí les dice, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, van fortaleciéndose. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cuándo se manifiesta la perseverancia en un soldado de Cristo? Es en medio de la adversidad. Porque si no hay adversidad, entonces no hay perseverancia. ¿Necesitamos la adversidad para perseverar? No necesariamente. La perseverancia nos va a dar más fortaleza en nuestro diario caminar. ¿Sabe usted dónde se fortalece la perseverancia? En mi comunión con el Señor. Porque hemos llegado a tener esa relación y esa visión que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Cuando yo entiendo quién soy ahora en Cristo, entonces ahora puedo perseverar y sé lo que Dios me habla en su palabra. O sea que la adversidad no va a aumentar mi perseverancia, simplemente va a manifestar en ese momento qué es lo que hay dentro de mi corazón, dentro de mi vida, de mi espíritu. O sea, característica número 3 es perseverancia. Característica número 4, visión. Versículo 4 de 2 de Timoteo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
La visión, ¿ok? Esto es visión. ¿Por qué dice visión? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es importante de ver aquí el ejemplo de Pablo. Pablo le dice esto a Timoteo porque en aquel tiempo un soldado romano, este es el ejemplo que Pablo le da, un soldado romano vive, esa es su vida. Cuando es tomado en este caso por el emperador, por el imperio romano, a este hombre lo llevan a un lugar en donde eso es su vida. Come, vive, está practicando, está entrenándose todos los días, porque esa es su misión, de soldado, de defender las causas y por las cuales han sido ellos llamados, las funciones a que los llaman a hacer. Entonces, el soldado no tiene otra distracción, no tiene otra. Muy rara vez iba a ver a su familia. Una vez que es enlistado en el ejército, esa es su vida. Y su familia es los compañeros de soldados que él tiene. Entonces, si es que este soldado se enreda en las cosas triviales de la vida, entonces este soldado no va a ser efectivo. Y es por eso que Pablo le dice acá, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Imagínense de que un soldado esté llamando y no está en las prácticas, no crece en las técnicas que tiene que aprender para poder confrontar al enemigo. No se está alimentando bien, no se está entrenando bien y por lo tanto ese soldado no va a funcionar bien. Entonces el ejemplo es esto. Ahora, cuando lo traemos eso a nuestra posición, ¿okay? Ahora, esto literalmente no es nuestra forma de vivir, porque vivimos en otro tiempo. Esto es una analogía que Pablo nos está mostrando acá. Pero ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo es que ahora que soy soldado de Cristo, el resultado de mi vida puede ser lo mismo que el resultado de un soldado que está totalmente committed, que está consagrado a su llamado? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Yo veo, mis hermanos, de que esto es de que primeramente el ser que es llamado soldado, somos soldados, y mi consagración, y esto es lo importante, es de que es mi consagración y el lugar que le doy a Dios primeramente en mi vida. ¿Ok? El lugar que doy a Dios primeramente en mi vida, porque no puedo copiarme, no puedo vivir esta clase de vida que Pablo está hablando acá acerca del soldado romano, porque estamos en otro tiempo, tenemos diferente clase de vida ahora, pero sí el principio está ahí, es de que primeramente Dios está en mi vida, o sea, Él ocupa el trono en mi corazón. Para mí es mi prioridad número uno. Y el resto de las cosas de mi vida giran alrededor de ese trono de Dios. Giran alrededor de mi consagración y de mi comunión que tengo con Él. ¿Por qué? Porque si yo dejo Dios en segundo plano y algo más ocupa ese trono en mi corazón, entonces yo no voy a ser un soldado efectivo. Porque la efectividad de un soldado es cuando está en constante entrenamiento y dedicado a esa obra. Entonces lo mismo nosotros. Nuestra fortaleza y nuestro caminar en nuestro diario vivir va a depender, escuchen, esto es importante, va a depender de nuestra comunión con el Señor, va a depender de nuestra relación que tenemos con Él, porque es de este punto, desde esta comunión que tenemos, es donde podemos vivir el resto de las áreas en nuestras vidas. Si
si estamos fallando como padres, si estamos fallando como hijos, si estamos fallando como pastores, si estamos fallando como servidores dentro de la iglesia, o si estamos fallando en nuestro trabajo, si no estamos siendo efectivos en todas estas áreas, es porque no estamos realmente teniendo esta comunión, no hemos puesto a Dios primero en nuestras vidas. Y yo le voy a asegurar, porque cuando tenemos prioridad en nuestro llamado, ponemos a Dios primero en nuestras vidas y todo gira alrededor de Él, somos efectivos, somos los mejores, ya ustedes ya me han escuchado, somos los mejores padres, somos los mejores empleados, somos las mejores madres, las mejores hijas, los mejores hijos, etc. Servimos a Dios en todas estas áreas y somos más efectivos cuando ponemos Dios primeramente en nuestras vidas. O sea que un soldado, la característica número 4 de un buen soldado de Cristo es que tiene visión. ¿Visión de qué? Visión de Dios, de Cristo. Siempre esa es mi visión, de servirle a Él. Y todas las cosas vienen a segundo plano. Cualidad número 5 es integridad. Dice en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, somos íntegros, es integridad. Integridad es la cualidad de ser honesto y tener buenos principios morales. Y mis hermanos, y esto no es algo que nosotros tenemos que crecer en ello. Ya lo tenemos en uno. Eso es lo que digo, es por eso es lo que les repito. Estoy hablando en este momento a ustedes, buenos soldados de Cristo que ya lo tienen todo en Cristo. Empiecen a vivirlo, empecemos a vivirlo. En el capítulo 20 de Proverbios dice, en relación a integridad, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Esto es muy importante. Y ya el tiempo se me acabó, así que voy a terminar con la característica número 7, o cualidad número 7 del soldado, es el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Déjenme meditar algo antes de terminar acá, mis hermanos. Aquí quiero hacer una pequeña observación referente a cómo la Reina Valera ha traducido este versículo. Yo no sé por qué la Reina Valera ha traducido este versículo de esta manera, cuando en el resto de muchas otras traducciones que he revisado no lo dice de esta forma. En realidad, como es este versículo, tal vez al final el entendimiento puede ser lo mismo, pero no es igual. Lo que realmente dice, debe decir, lo que otras traducciones dicen es esto. El labrador debe ser primero en participar de los frutos. Dice que debe ser el primero en participar de los frutos. Aquí dice, en la Reina Valera lo pone, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y eso lo vemos lógico, lo vemos que debe ser así. Si quieres disfrutar de los frutos de tu trabajo, trabájalo. Tienes que trabajar primero para disfrutarlo. No puede ser lo opuesto. Pero aquí lo que está diciendo en el original, dice de que el labrador debe ser el primero en participar de los frutos. O sea, cuando nos está hablando acerca de lo que nosotros ahora como soldados de Cristo, estamos en Cristo, somos los primeros en participar de los frutos ¿de qué? De lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Porque si lo ponemos aquí, como dice la Reina Valera, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Está hablando más o menos como en el Antiguo Testamento. Porque para que tú te beneficies
si tú obedeces todo, como dice en el antiguo pacto, yo te voy a bendecir si tú cumples con todo y por lo tanto vas a poder disfrutar de los beneficios de tu trabajo. Pero en realidad aquí nos está hablando Pablo acerca de lo que Jesús ha hecho ya. O sea, nosotros podemos disfrutar, somos los primeros en disfrutar de estos frutos como hijos de Dios por lo que Él ha hecho. Porque Él ya lo ha realizado por nosotros, lo hemos recibido por esa gracia y por lo tanto necesitamos tener esa perseverancia, necesitamos ser íntegros, tener esa visión para poder disfrutar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ya nos ha entregado y nosotros lo recibimos por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo creo que mucho más podemos decir al respecto, pero siento de que necesito dejarlo ahí y pienso de que he podido comunicar lo que también he repetido en algunas otras prédicas. Así que oro en el nombre del Señor, mis hermanos, de que esta pequeña meditación, estos pequeños versículos, pues haya hablado a nuestras vidas y podamos caminar en esta vida, podemos vivir en esta vida manifestando quiénes somos, soldados de nuestro Señor Jesucristo. Soldados porque hemos recibido toda esa autoridad, hemos recibido todo en Cristo para que podamos ser, como dice también Pablo, ministros competentes y seamos soldados competentes. Hemos recibido todo para manifestar esto en el reino de Dios ahora, en este momento, en la vida que tenemos ahora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Señor, yo oro en el nombre de Cristo, de que tú, Señor, ministres a cada uno de mis hermanos. Señor, de que tú reveles aún mucho más de lo que yo he podido hablar en este día. Señor, compartir y predicar y enseñar en este día, que tú puedas revelar en sus corazones esta obra maravillosa que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, porque tú nos has llamado a ser soldados, Señor, comprometidos en tu obra, mi Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas cuando ponamos en práctica estas cualidades que tú ya nos has dado por medio de Cristo. Gracias, mi Dios, lo recibimos todo y para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén.